Vamos a hablar ahorita un poquito de la hermana menor de la endometriosis, la adenomiosis, y quisiera resumir la charla de principio y repetir el resumen también al final en 3 conceptos. El primero, básicamente, Juan Carlos, es que la adenomiosis es una condición de mujer joven también. Tenemos un sesgo de conocimiento, quizá producto de que tradicionalmente los diagnósticos de adenomiosis pues han sido de piezas quirúrgicas, ¿verdad? Y tenemos entonces la idea de que la adenomiosis es en mujeres de mayor edad, pero con la charla quisiera recalcar que esto es una patología de mujer joven y tenemos que buscarla en mujer joven con sospecha, ya sea por dolor pélvico, pues sangrados uterinos anormales, pues porque es bastante lo que podemos hacer con ellas si detectamos a tiempo y las tratamos a tiempo, podemos mejorar mucho su calidad de vida. El segundo concepto que quiero compartirles es que el ultrasonido es una herramienta diagnóstica suficientemente precisa como para contar con ella como diagnóstico. Es decir, se ha hablado mucho con respecto a que tiempo atrás era un diagnóstico pues casi que exclusivamente histopatológico. Posteriormente la resonancia magnética llegó a tomar cierta posición en cuanto al diagnóstico, pero un día como hoy tenemos que decir que las técnicas de ultrasonido son suficientes para estar nosotros seguros de que podemos contribuir con el diagnóstico de adenomiosis. El tercer punto que quiero mencionarles es que a la luz de la medicina genómica, pues hay algunos datos adicionales que nos pueden ayudar a entender un poquito más esta patología y brevemente quisiera compartir algunos hallazgos sumamente interesantes que pueden orientar no solamente a el diagnóstico genético, sino también a direccionar las nuevas propuestas o las nuevas técnicas de tratamiento basados precisamente en medicina a la medida, que quizá suena hoy un poquito utópico y un poco adelantado, pero definitivamente es un futuro cercano. Y ya hoy por hoy hay algunos tratamientos dirigidos a mutaciones específicas que podemos encontrar en adenomiosis e inclusive en endometriosis. Bueno, eso es en resumen lo que quiero compartirles hoy. Empiezo brevemente por las condiciones o repasando los conceptos que ya tenemos, ¿verdad? Quisiera entonces centrarnos en qué define la adenomiosis y, bueno, las herramientas diagnósticas que tenemos ahorita, incluyendo las técnicas de ultrasonido. Bueno, la adenomiosis es definida básicamente por la presencia de células endometriales y estroma en lo profundo del miometrio, es decir, glándulas y fibroblastos en el miometrio. Esto va a causar una reacción en ese miometrio y lo que va a generar es hipertrofia, hiperplasia y fibrosis. Y eso es lo que se ve en una biopsia de adenomiosis. Repasar algunos conceptos también que ya conocemos claramente. Sabemos que cuando tenemos una endometriosis, pues estamos pensando en que esas pacientes, a través de una menstruación retrógrada, hay implantación de células que además tienen algunas mutaciones que las permiten sobrevivir y replicarse en peritoneo o en ovario. Mientras que cuando hablamos de adenomiosis, lo que sabemos es que esas mismas células que han tenido algún tipo de mutación específica que les permite incrementar sus procesos de sobrevivencia, pues logran llegar a miometrio gracias a la disrupción de la unión endometrio-miometría, es decir, se imaginan dentro de miometrio. El mecanismo que se ha propuesto, pues generalmente ha sido algún tipo de evento de ruptura de esa unión, por ejemplo, un evento de embarazo, un parto, un degrado, un aborto. Con respecto a la respuesta a esteroides, sabemos que en caso de la endometriosis tenemos una mejor respuesta a estrógenos y a progesterona, mientras que cuando hablamos de adenomiosis tenemos una menor respuesta a estrógenos y progesterona, y esto basados en estas mutaciones específicas o estos cambios epigenéticos más bien que se pueden encontrar en las células que constituyen los focos de adenomiosis. Tenemos entonces también que la presentación clínica en endometriosis pues, frecuentemente es en mujer joven, inicia 20, 30 años, mientras que en la adenomiosis siempre hay un antecedente, generalmente está el antecedente entonces de un embarazo o de una pérdida. Como les decía, pues
a pesar de que los síntomas o a pesar de que los diagnósticos se tienden a ser más tardíos, pues es una patología que afecta también a mujeres jóvenes. Los síntomas muy similares: dolor pélvico, sangrado abundante y también casos de subfertilidad. Con respecto a esta nueva luz en cuanto a los cambios genéticos, a las mutaciones o a los cambios epigenéticos que se ha visto, pues hay una publicación sumamente interesante de la Universidad de Tokio, donde analizan, gracias a la posibilidad ahora de las nuevas técnicas o la nueva generación de técnicas de secuenciación molecular, donde es posible analizar una gran cantidad de genes, pues estos investigadores llegan y analizan los focos de adenomiosis, pero también analizan el endometrio eutópico y también analizan los focos de endometriosis. Y entonces encuentran algunas mutaciones que se tienden a repetir, que se van a encontrar frecuentemente en adenomiosis, algunas otras que se tienden a encontrar en endometriosis y lo que hay también en las células eutópicas de este tipo de pacientes. Y el protagonista resulta ser un gen que se encuentra en el cromosoma número 12, conocido como gen del KRAS o el KRAS, que ya es un viejo conocido en ciertos tipos de patologías como lo es el cáncer del pulmón, el cáncer de ovario, el cáncer colorectal. Este tipo de proteína o este tipo de gen codifica una proteína que tiene el mismo nombre, la proteína KRAS. Es una proteína mediadora que básicamente lo que hace es que enciende o apaga la funcionalidad de algunas otras proteínas que se encargan de la proliferación, que se encargan de la supervivencia celular, y ciertas mutaciones específicas en este gen ya traslado a la proteína, donde el codón número 12, que codifica una cisteína, cambia a una glicina, y es una mutación que se conoce como la G12C, donde entonces esta proteína va a tener una hiperfuncionalidad y va a encender entonces algunos de los mecanismos celulares que se van a encargar de la proliferación celular y de la supervivencia. Este tipo de mutación entonces encuentran que es frecuente en las células de focos o en las células que se encuentran en los focos de adenomiosis. Veamos entonces. Dado esos hallazgos, entonces se propone o se encuentra algunos de los mecanismos que dan luz a próximas investigaciones, probablemente futuro, donde lo que se va a analizar precisamente es el comportamiento de estas mutaciones en estas células y algunas otras más. Lo que encuentran entonces es que para que se dé la condición de adenomiosis, lo primero que tiende a suceder es que se activa esta mutación del gen KRAS en las células ectópicas de estas pacientes, es decir, en el endometrio normal, en la ubicación normal. Se encuentra entonces la mutación de este gen KRAS. Estos clones son los que van a originar entonces ya sea focos de adenomiosis, cuando existe este mecanismo de disrupción de la barrera endometrio-miometrial y logran implantarse en endometrio, que ahora hemos mencionado y más adelante mencionaré también, que básicamente se debe a algún evento, por ejemplo, un embarazo, un aborto o un legrado, es decir, esa barrera se rompe, esas células logran, ya previamente mutadas, logran implantarse o logran llegar hasta el miometrio. O cuando es en caso de endometriosis, pues a través de una menstruación retrógrada. Estas células, si no mantienen esta mutación, pues no van a tener, o si no presentan esta mutación, no tendrían la capacidad entonces de invadir el miometrio normal o de implantarse en el miometrio normal. Como les decía, una vez que esta mutación se ha dado, pues el segundo paso que se requiere, pues es la disrupción de la barrera endometrio-miometrial, como les digo, con un evento, ya sea de embarazo, pérdida, aborto, legrado. Luego se requiere que una vez que estas células estén en la posición correcta, pues se requiere también que haya sustento de estrógeno, ¿verdad? Que haya menstruaciones ovulatorias, que exista la orden a través de ovario de que se produzca los mecanismos necesarios para generar estrógenos. Luego viene otro protagonista más. Estamos hablando hasta aquí de las células epiteliales, que son susceptibles a estos cambios, a estas mutaciones somáticas puntuales. Pero resulta que los fibroblastos que acompañan
estas células endometriales, es decir, el estroma. Recuerden que cuando hablamos de endometrio hay epitelio, pero también hay estroma. Ambas células son parte de la adenomiosis y resulta que las células estromales pues son un poco más resistentes a las mutaciones somáticas por múltiples mecanismos evolutivos, pero sí son susceptibles a los cambios epigenéticos, es decir, a la expresión del ADN que ya normalmente está conformado. Estos cambios que cuando hablamos de epigenética sabemos que tiene que ver con el enrollamiento del ADN en las histonas, diferentes tipos de histonas. Ese mismo ADN, si está metilado, si está hidroxilado, pues a eso es lo que llamamos epigenética. No es una mutación somática, sencillamente la presentación de ese ADN. Estos fibroblastos que acompañan a las células epiteliales, pues sí son susceptibles entonces a estos cambios epigenéticos. Estos cambios epigenéticos entonces en general confieren un incremento en la producción de estrógenos a través de aromatasa y además la resistencia a receptores de progesterona. O a la acción de la progesterona. Por tanto, al final lo que vamos a tener es focos de adenomiosis en los cuales va a haber una síntesis local de estrógenos con una sobreexpresión de aromatasa y además una resistencia a la progesterona. Todo eso entonces acompañaría a las células epiteliales ya mutadas con mecanismos que les van a conferir una mayor capacidad de proliferación. Entonces, en resumen, eso es lo que los aportes nuevos de epigenética nos pueden decir en cuanto a los mecanismos de generación de esta condición de adenomiosis, los cuales se comparten mucho con la endometriosis. De modo que si estos cambios a nivel glandular, acompañados del estroma, logran romper esa membrana endometrio-endometrial, pues vamos a tener entonces una adenomiosis. Si por otro lado estas células mutadas van a implantarse a nivel de pelvis a través de una menstruación retrógrada, pues entonces tendremos el cuadro de endometriosis. En resumen, estos investigadores también pues analizan algunas otras patologías, por ejemplo, los leiomiomas, y entonces podemos encontrar este cuadro que en resumen nos dicen que la mutación del gen CRAS es común y a veces casi exclusiva de adenomiosis. También se comparten endometriosis, sin embargo, en casos de endometriosis encontramos también la sobreexpresión de el gen que codifica la proteína, la PIK3CA, que es una fosfatidil inositol-quinasa, es la, o la tercera subunidad de este gen, el cual se encuentra en sobreexpresión por la endometriosis. Entonces podemos encontrar un cuadro genético que nos puede orientar a decir qué patología tenemos en función de la exploración de ese genoma de esas células. Por supuesto, esto es a nivel investigativo, pero no deja de enseñarnos un futuro cercano. Para poder llegar a esta conclusión, pues por supuesto los investigadores tienen que encontrar y tienen que analizar las piezas quirúrgicas, por supuesto, y analizar puntualmente cada una de estos focos, tanto focos de adenomiosis, zonas de endometriosis y zonas también donde lo que hay claramente son miomas, pero también analizan el tejido ectópico, es decir, el endometrio normal. Lo que concluyen entonces es que las mutaciones del gen CRAS se dan primero en tejido utópico y esas mutaciones, esas células, esos clones ya mutados con esa mutación somática, son los que migrarán por diferentes mecanismos, disrupción de la membrana endometrio-endometrial o vía menstruación retrógrada para generarnos la presentación de estos dos tipos de entidades. Es decir, fisiopatología compartida, como siempre se ha sospechado, pero presentación pues diferente. Ok, como les mencionaba, ya existe hoy, no solamente a nivel de investigación, sino que ya se tratan cánceres de pulmón con productos a la medida como el sotorasib, que es un inhibidor de puntualmente la proteína mutada a nivel del codón 12, donde es una glicina la que sustituye una cisteína.
es precisamente esta mutación la que se encuentra frecuentemente en adenomiosis. Y sin llegar a decir que, por supuesto, esto no es aplicable a nuestra patología, pues son medicamentos que pues, tendrán efectos secundarios mayores. No hay ninguna publicación que nos indique que este tipo de productos sean útiles en adenomiosis, pero lo que sí quiero hacerles ver es que el futuro mediano va a estar probablemente dirigido a este tipo de investigación y aparte a este tipo de proyección terapéutica, porque es definitivamente lo que sigue. Bien, con respecto al primer punto que les mencionaba, definitivamente debemos pensar también que esto es una condición de mujer joven, ¿verdad? Y además que tiene implicaciones en su historia reproductiva. Quería presentarles nada más un estudio retrospectivo, nada más para ejemplificar o para sustentar esta afirmación de que tenemos que encontrar o tenemos que ser capaces también de pensar que en mujeres jóvenes debemos buscar esta patología. Y con este estudio retrospectivo, el estudio ADENO, pues sencillamente se encuentran como pacientes que posteriormente se les hace el diagnóstico de adenomiosis, bueno, que tenían en su historia reproductiva y se encuentra que tenían mayor frecuencia, por ejemplo, de problemas de placentación, como es la hipertensión inducida por el embarazo, como es la placenta previa, como inclusive la retención de restos placentarios. Entonces, como les mencionaba, pues sí tiene implicaciones en la vida de las mujeres jóvenes. Bueno, el tercer punto que quería llegar a compartir hoy es precisamente, y es lo que centra la charla, es precisamente la capacidad de diagnóstico que tenemos hoy con la adenomiosis. Y bueno, como les mencionaba hace mucho tiempo, pues el gold estándar sigue siendo, ¿verdad? Pero antes era básicamente la histología. Se sospechaba y era la biopsia la que nos decía si había o no había una adenomiosis. Posteriormente llega la resonancia magnética, que nos aporta un elemento importantísimo y es el análisis y el estudio de la zona de unión endometrio-miometrial. Y a partir del estudio de esa zona de unión es donde se basaron para indicar, bueno, estas pacientes son portadoras de adenomiosis y fue una excelente contribución y además se pudo extrapolar al ultrasonido, al punto que esa zona de unión endometrio-miometrial hoy, si sabemos qué buscar, la encontramos. Y si lo hacemos con paciencia y cuidado, somos capaces de localizar en la mayoría de las pacientes. Por tanto, entonces viene el ultrasonido, que es algo que tenemos en nuestras oficinas, que es obviamente más accesible y más barato que hacer la resonancia magnética, y que además va a tener entonces una sensibilidad, una especificidad muy comparable con la resonancia magnética, siendo entonces pues la herramienta diagnóstica número uno para el diagnóstico de la adenomiosis. Que además se pueden agregar algunas otras técnicas, como es la imagen 3D, que contribuye a hacer el diagnóstico, pero no es esencial. Se agrega también la elastografía, que vamos a hablar un poquito al respecto, que igual contribuye, sin embargo, sigue siendo el punto principal, el punto de partida, el ultrasonido 2D, la imagen correcta del ultrasonido 2D. Y por último, también mencionarles un poco sobre lo que contribuye la histeroscopía. La histeroscopía, pues, para aquellos que también hacemos histeroscopía, pues sabemos que habitualmente una paciente con adenomiosis, si sabemos que tiene adenomiosis, una histeroscopía generalmente no vamos a encontrar un signo importante, pero en algunos casos sí, y en algunos casos esos hallazgos pues nos pueden terminar de orientar o nos pueden ayudar a confirmar el diagnóstico. Y vamos a repasar algunas imágenes al respecto. Bien, entonces, para ordenar las ideas de cómo hacer un ultrasonido o qué signos buscar correctamente en un ultrasonido, pues entonces me gustaría utilizar el consenso MUSA. Bueno, previo a eso, y mencionando un poquito el tema histológico, disculpen, aquí solamente algunas ilustraciones de algunas piezas de adenomiosis y esto, pues una contribución que nos hacen los patólogos que nos dicen que cuando sospechamos de una adenomiosis, pues que avisemos, pues porque ellos hacen cortes un poco diferentes, inclusive para poder localizar focos de adenomiosis. Generalmente ellos hacen un corte antero posterior del útero
Pero cuando saben que son pacientes con sospecha de adenomiosis, pueden también ayudarnos buscando específicamente las lesiones. Eh, las biopsias eh, son claras cuando nos las muestran. Aquí básicamente en esta imagen pues vemos lo que son las glándulas, vemos el estroma, pero además vemos hipertrofia del músculo liso alrededor de estos focos de adenomiosis. Bueno, eso era algo imágenes que quería enseñarles con respecto a la parte histológica, pero ahora sí a pasar a el tema diagnóstico mediante imagenología. Entonces, les mencionaba que la contribución de la resonancia magnética, sobre todo a nivel del estudio de la zona de unión endometrio miometrial, fue la que nos llevó a pensar que la resonancia iba a ser pues, nuestro gol estándar en cuanto al diagnóstico, dándonos una sensibilidad diagnóstica de casi un 74%, con una especificidad de casi un 83%. Sin embargo, cuando hablamos del ultrasonido y cuando usamos múltiples marcadores, que son los que vamos a ver a continuación, pues podemos ver que la sensibilidad y la especificidad es comparable e inclusive mejor, y además tenemos el ultrasonido en la oficina. Lo único que tenemos que hacer es saber exactamente qué buscar. Como les decía entonces, el consenso MUSA, que es básicamente una organización o un protocolo de ideas o de imágenes que en consenso se publica, pues es la que nos va a ayudar entonces a ordenar nuestra forma de buscar estos signos de adenomiosis. Para entonces quisiera ordenarlos y mencionarles al menos 8 puntos, 8 signos sonográficos que pueden contribuir en el diagnóstico. El primero de ellos es el grosor asimétrico de las paredes uterinas. En una vista sagital podemos hacer la medición y en general, siendo estas mediciones perpendiculares a endometrio, podemos obtener el punto más grueso de tanto la pared anterior como de la pared posterior. Una asimetría sin encontrar una masa focal podría orientarnos como punto 1 a pensar en que esta paciente puede tener una adenomiosis. Entonces, punto número 1, asimetría de las paredes miometriales. Punto número 2, la evaluación de la zona de unión endometrio miometrial. Como les digo, es un signo que se extrapola se extrapola de la resonancia magnética o de la contribución que nos da la resonancia magnética, y resulta que con diferentes técnicas de ultrasonido se puede mejorar su visualización. Por ejemplo, el ultrasonido por contraste de volumen nos puede ayudar. Sin embargo, sigue siendo la imagen 2D la que en la mayoría de los casos podemos encontrar de forma tenue, pero se puede encontrar este signo. Esta zona de unión tenemos que describirla de la siguiente forma. Si es regular, si es irregular, si está interrumpida, ya sea por una lesión focalizada o por una lesión difusa, o si sencillamente no es visible o no evaluable. Esa es la forma en que tenemos que abordar. No siempre vamos a poder verla, por lo tanto, en algunas ocasiones va a ser un signo no evaluable, pero en caso de que podamos verlo y a partir de estas imágenes, a partir de este consenso, pues sabemos que debemos intentar buscarla. Entonces, lo que tenemos que escribir en ella es su regularidad, si está o no interrumpida, o si no va a notar sencillamente que no es visible o que no es evaluable. Algunos ejemplos de cómo podemos entonces describir. Una cosa es que sea regular, otra que sea irregular y otra que esté interrumpida. Como les digo, las interrupciones podrían darse debido a una imagen focalizada, por ejemplo, un mioma. Un mioma podría interrumpir esta zona, pero lo que nos interesa sobre todo es cuando está interrumpida por una lesión difusa, por una lesión que no podemos definir bien, donde sería más sospechoso aún de una adenomiosis. Punto número 2, entonces, evaluación de la zona de unión endometrio miometrial. Punto número 3, hablar sobre las lesiones que podemos encontrar en miometrio. Sabemos bien que las lesiones focales
son fáciles de describir, son miomas en general, y tenemos las categorías FIGO para describir su ubicación, pero nos interesa sobre todo las lesiones mal definidas, las lesiones que por su naturaleza no podemos marcar los límites. Estas son las lesiones que vamos a considerar sospechosas de adenomiosis. Son entonces lesiones que pueden ser isoecogénicas con el miometrio, pueden ser hipo o hiperecogénicas con respecto a miometrio, pero la característica fundamental es que sus límites no son o no pueden ser debidamente definidos y por lo tanto es una lesión tampoco adecuadamente definida. Punto número 3, entonces, describir el tipo de lesión que hay en el miometrio. Las lesiones focales, miomas, son las más fáciles de describir y por lo tanto de indicar que son miomas, pero las lesiones difusas son las que en este caso nos interesan. Punto número 4. Cuando tenemos una de estas lesiones, ya sea lesiones bien definidas, como son los miomas, o lesiones mal definidas, nos interesa el patrón de sombras que puede generar, la sombra acústica que puede generar. De modo que cuando tenemos sombras a nivel de los bordes, generalmente estamos con lesiones que tienden a ser lesiones bien definidas como los miomas. Pero cuando tenemos sombras internas o sombras en abanico, generalmente estamos en lesiones que podrían ser sospechosas de adenomiosis. Entonces, punto número 4, cuando tenemos esas lesiones, analizar el tipo de patrón de sombra acústica que genera, siendo las sombras en abanico las más sospechosas de adenomiosis. Punto número 5, los quistes miometriales. Los quistes miometriales son mucho más fáciles de definir, son imágenes ecolúcidas. Y importante cuando tenemos este tipo de imagen ecolúcida, que consideramos que es un quiste, pues poner el Doppler. Muchas veces lo que estamos viendo es un vaso grueso, sobre todo cuando es periférico. Las arterias arcuatas a veces son gruesas y si las vemos en un plano transversal podemos estar imaginando o podemos estar pensando que son quistes. Por lo tanto, poner Doppler, cuando tenemos el Doppler en un quiste, pues no vamos a tener ningún tipo de señal. Los quistes miometriales son altamente sugestivos de adenomiosis y son bastante sencillos en este caso de encontrar o de documentar. Punto número 5, entonces, quistes miometriales. Punto número 6, hay zonas difusas hiperecogénicas, conocidas como islas hiperecogénicas, que están dentro de miometrio y que pueden tener patrones irregulares o mal definidos, que tienden a ser muy características cuando las encontramos y que constituyen también alta sospecha de adenomiosis. A diferencia de las lesiones difusas, este tipo de islas hiperecogénicas tienden a estar cerca de endometrio y además tener este patrón ecogénico. El punto número 7 tiene un poco que ver con la línea de unión endometrio-miometrial y además es un signo muy característico en adenomiosis, y es cuando encontramos líneas o brotes subendometriales hiperecogénicos, como se pueden ver acá. Estos brotes o estas líneas van a interrumpir la línea de unión endometrio-miometrial, pero además su aspecto característico es muy sugestivo de adenomiosis. Y es un punto importante de recordar. Punto número 7 son líneas o brotes subendometriales, que además tiene un poco de relación con el punto 2 de la línea de unión endometrio-miometrial, puesto que la atraviesa, la interrumpe, pero además esta imagen es bastante típica de adenomiosis. El punto número 8 y final es el patrón de vascularidad que puede tener una lesión. Y resulta que las lesiones de adenomiosis se diferencian de las lesiones por miomatosis por el patrón periférico que tienen los miomas versus el patrón intralesional que tienen las lesiones por adenomiosis. Entonces, cuando tenemos una lesión, podemos encender el Doppler, podemos aplicar el Doppler y podemos ver su patrón vascular. El útero, pues sabemos que tiene un patrón donde hay vascularidad de las arcuatas, luego de las espirales, y encontramos entonces que si tenemos lesión con patrón translesional, podemos
ir pensando o podemos inclinarnos a pensar en lesiones por adenomiosis. Algunos ejemplos un poquito más claros, donde al colocar el Doppler nos da el patrón de irrigación de esta lesión. Patrón de irrigación translesional sugestivo de adenomiosis. Bien, entonces, tomando en cuenta esos puntos, el consenso MUSA también nos hace recomendaciones de cómo reportar un ultrasonido que queramos enfocarlo en el reporte de las lesiones uterinas, pues vamos entonces a reportar las dimensiones del útero, la simetría o la asimetría de ese miometrio, la ecogenicidad, si es homogénea o heterogénea. Cuando hablamos de lesiones miometriales, entonces, importante, si son lesiones que son focalizadas o focales, pues entonces clasificarlas según el sistema FIBO. Si son lesiones difusas, pues entonces anotarlo como tal. Si existen lesiones, anotar el tipo de sombra que genera. Si existen quistes, anotar hay quistes. Si existen islas hiperecogénicas, pues anotar si son presentes o ausentes. Y el análisis de la línea de unión endometrio miometrial, si está regular o es irregular y si está interrumpida. Y si está interrumpida, pues si hay líneas o brotes ecogénicos subendometriales. Y al final también anotar la vascularidad, no solamente de la lesión, sino también la vascularidad del endometrio, si es normal, y en caso de que haya lesión, pues anotar si es vascularidad perilesional o vascularidad translesional. Repaso únicamente de las diferencias que encontraríamos entonces en lesiones típicas de adenomiosis. Cuando encontramos una lesión a nivel de miometrio, pues entonces sería característico las lesiones mal definidas. La simetría de las paredes uterinas en adenomiosis se pierde, son paredes asimétricas. Cuando encontramos lesión, entonces encontraríamos que las sombras típicamente son en abanico. Y cuando hablamos también de lesiones particulares de adenomiosis, sabemos entonces que los quistes, las islas hiperecogénicas y las líneas o brotes subendometriales son patrones sonográficos que nos pueden orientar a adenomiosis. Cuando hablamos de vascularidad, el flujo translesional, y cuando hablamos, como les digo, de esta zona de unión endometrio-miometrial, pues reportarla como regular, como irregular, como interrumpida. Y en esos casos estaríamos también sugiriendo adenomiosis. Como ven, este tipo de signos, pues no es que vamos a encontrar todos en una adenomiosis, pero sí encontrar alguno de ellos o una combinación de ellos, pues nos hace pensar en la posibilidad de adenomiosis y reportarlo como tal. Igual acá, un esquema con las 8 condiciones o los 8 patrones sonográficos que nos podrían orientar. Algunas imágenes, el aporte del ultrasonido. Vean que el ultrasonido 2D se puede mejorar mucho con algunas técnicas, por ejemplo, el ultrasonido por contraste de volumen, que muchos ecógrafos ya lo incorporan, donde es un poco más fácil encontrar esta línea de unión endometrio-miometrial, que a pesar de que se ve bastante tenue, pues si vamos a buscarla, la encontramos. También podemos utilizar el ultrasonido 3D o la reconstrucción 3D, que muchos ecógrafos también incorporan, en este caso una paciente por clínica sospechosa, y a la hora de hacerle el ultrasonido, pues nos encontramos al menos con esta imagen acá, que correspondía a un quiste dentro del miometrio. Adicional a la ayuda que nos puede dar el 3D en el ultrasonido, pues también existe una técnica que es la elastografía, y básicamente el principio de la elastografía es el análisis de la rigidez. Un ecógrafo de alta gama lo tiene, de hecho ya muchos lo tienen, y básicamente la elastografía lo que intenta medir es la comparativa de rigidez de un tejido con otro. De hecho, este tipo de examen, por lo menos el que está incorporado en la mayoría en los ecógrafos, es el tipo de test cualitativo, pero no cuantitativo. Es decir, no puedo hacer una elastografía y decir el módulo de rigidez de una zona en especial y compararlo
con otro ultrasonido o compararlo con otra paciente, pero sí puedo tener un patrón de colores, que ahora lo vamos a mencionar, donde se va a caracterizar qué grado de rigidez tiene una zona del útero en comparación con otra. Y así empezaríamos a encontrar pues algunas particularidades que tienen algunas lesiones. Por ejemplo, un mioma tiende a ser más rígido y una elastografía, cuando tenemos una lesión, que tenemos alguna duda, pues nos podría decir, bueno, es que específicamente la zona donde creemos que está el mioma, pues sí es más rígida. Por lo tanto, sería consistente con mioma. Un pólipo generalmente tiene menos rigidez y si tengo una lesión intracavitaria y quiero utilizar la elastografía como herramienta adicional, pues encontraría que tendría un menor módulo de rigidez y un color que así lo indica. Y en particular con la adenomiosis, pues encontraríamos que el tejido adenomiótico tiene menor rigidez, el módulo elástico, entonces es diferente en comparación con el miometrio sano. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en algunos ejemplos. Como les menciono, la elastografía, pues lo que nos va a presentar es un mapa de color donde vamos a encontrar en color azul las zonas más rígidas y en color verde o rojo las zonas más blandas. De modo que en una paciente, estas son comparativas, donde tengo esta lesión, esta es una lesión difusa, podría encontrar aquí algunas zonas hipoecoicas, probablemente quistes. Me parece que por ultrasonido 2D podríamos pensar en una lesión por adenomiosis. Cuando le pongo o cuando encendemos el elastógrafo o la función de elastografía, pues encontramos que efectivamente las zonas que corresponden a la imagen en cuestión o a la sospecha de adenomiosis, pues son menos rígidas que el entorno que se ve azul, que correspondería a miometrio sano. En esta otra imagen también encontramos que esta zona de acá es una imagen sospechosa. A la hora de evaluarla mediante la elastografía, pues vemos dos cosas. Primero, que el endometrio es menos rígido, por lo tanto, el color que me va a codificar el ecógrafo va a ser verde, amarillo o rojo, si es muchísimo más blando, versus el azul, que va a generar las lesiones más rígidas. La zona en cuestión, pues me la marca como menos rígida y sería sugestiva de adenomiosis. Igual, por ejemplo, en este otro caso, tenemos esta otra lesión, esta lesión miometrial, la encontramos más definida, bordes más claros. Al colocarle el módulo de evaluación de elastografía, pues encontramos que es más rígida que su entorno. Y en esto importante, como les digo, esto es un examen que es cualitativo y no cuantitativo. De hecho, lo que hace esta evaluación es sencillamente comparar una zona con otra. Por eso no es extrapolable de un paciente a otro. Hay técnicas, la elastografía por onda de corte, que sí da, esto está incorporado en otro tipo de ecógrafos, pero que sí da un valor, porque es capaz de medir un valor de rigidez y entonces puede ser comparable. Hay mucho que escribir al respecto, ¿de acuerdo? No, todavía no es un examen que podamos decir, vamos a hacer evaluación o vamos a hacer diagnóstico mediante elastografía, pero es una técnica que es importante conocer porque, como les menciono, creemos que la orientación diagnóstica es buena y probablemente en un futuro mediano estaremos hablando un poquito más de la elastografía y la evaluación de las lesiones miometriales. Este caso, pues casual, para el momento de la presentación se tenía una paciente que llega con una lesión intracavitaria, que el elastógrafo lo que nos dice que, bueno, es menos rígida. A la hora, casualmente, teníamos que hacer la histeroscopía. A la hora de hacer la histeroscopía, pues lo que encontramos era un pólipo, y esto a manera nada más de ejemplo para ver el potencial de la imagen mediante la elastografía. Bueno, por último, mencionar un poco acerca del papel de la histeroscopía en cuanto al diagnóstico de adenomiosis. Sabemos que es el gol estándar en las lesiones intracavitarias, pero no así para la adenomiosis y está muy lejos de serlo. Sin embargo, algunos autores proponen que mediante el abordaje histeroscópico pues se pueden tomar o se puede acceder a biopsias de miometrio
sobre todo con instrumentos similares a un throughput, donde se puede obtener muestras relativamente profundas de biometría. Sin embargo, lo que quería comentarles es que pues muchas veces que nos topamos con ciertas imágenes que no sabemos, no conocemos exactamente qué es, pues algunas se corresponden a adenomiosis. Quería mostrarles algunas de ellas, que como les digo, no es para nada la histeroscopía, pues no vamos a indicarle una histeroscopía a una paciente con sospecha de adenomiosis porque no esperamos encontrar nada. De hecho, la mayoría de las veces tenemos un ultrasonido, se ve claramente que hay adenomiosis. A la hora de hacer una histeroscopía por otra cosa, pues no encontramos ningún signo. Sin embargo, a veces encontramos estas imágenes. Por ejemplo, está descrito que un endometrio irregular con pequeñas aberturas visibles son sugestivas de adenomiosis. Encontramos también este patrón de vascularidad irregular en algunos casos y sobre todo algunos quistes más violáceos que representan quistes hemorrágicos subendometriales que podrían también corresponder a adenomiosis y que, como les digo, en este caso una paciente sin sospecha previa pues podría ayudarnos a despertar la sospecha. Bueno, que estoy viendo acá, bueno, esto podría corresponderse a una adenomiosis. Bueno, entonces hagámosle ahora un ultrasonido más dirigido. Tal vez la paciente venía por otra condición, pero podemos entonces aprovechar y decir, tengo sospecha, vamos a trabajar sobre un ultrasonido más dirigido. Este patrón está descrito también, es lo que llaman patrón endometrial en forma de fresa, donde también es muy sugestivo de adenomiosis. Un poco más de estas lesiones quísticas hemorrágicas, que básicamente lo que significan es zonas de focos de adenomiosis, que como endometrio que es, pues genera su sangrado. Pues creo que estas eran me parece que las últimas imágenes con respecto a esto. Repetir los mensajes que quería darles al inicio. Número uno, hay muchísimo que investigar con respecto a la génesis de la adenomiosis y probablemente la medicina genómica nos va a dar la luz eventualmente, no solamente para eventuales técnicas diagnósticas, sino también para eventuales tratamientos dirigidos a la medida. Dos, no la podemos asociar únicamente a mujeres mayores, ¿verdad? Hay que buscar a mujer joven, mujeres con síntomas de dolor pélvico, con síntomas de sangrado irregular, pues pensemos en adenomiosis porque a lo mejor le podemos ayudar haciendo un diagnóstico dirigido y orientándola. El tercer punto que les quería recalcar también es que es totalmente realizable el diagnóstico mediante ultrasonido. Eh, eh, Pienso que esto es importante recordarlo. Tenemos la herramienta a mano en la mayoría de nuestras consultas y como decía un muy querido profesor, cuando hacemos un ultrasonido en general uno encuentra lo que busca. Eso es lo que nos decía el profe. Y bueno, agrego, ¿verdad? La clave es saber buscar. Espero que con el protocolo MUSA o el consenso MUSA, que pues siempre es bueno tener un ordenamiento mental de lo que queremos buscar o lo que queremos ver, siempre es bueno protocolizar y en general pienso que una revisión de este artículo siempre nos va bien a todos. Entonces, eso era lo que les quería compartir. Así que muchísimas gracias.